les va, chicos? En esta oportunidad vamos a arrancar una nueva unidad. Esta unidad también tiene que ver con el movimiento, pero desde otra perspectiva. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo el movimiento desde el punto de vista de la cinemática, que se encarga de describir el movimiento, ¿sí? Describir cuál es la trayectoria que va a seguir un cuerpo, cuál va a ser el desplazamiento de un móvil, a qué velocidad se mueve el móvil, con qué tipo de movimiento. En este caso vamos a ver otra rama de la física que se encarga de las causas que provocan el movimiento, ¿sí? Esta rama de la física es la dinámica y estudia el movimiento y las fuerzas que provocan o causan el movimiento. Quien más estudió esta relación entre las fuerzas y el movimiento fue Isaac Newton. Newton propuso 3 leyes del movimiento que relacionaban la aceleración de un cuerpo con su masa y con las fuerzas que actúan sobre él. Hay 3 magnitudes, las 3 magnitudes principales que están relacionadas en las leyes de Newton. Vamos a describir un poco de qué se tratan, ¿sí? La primera es la aceleración, que como estuvimos viendo para el MRV, es una magnitud que indica un cambio en la velocidad de un cuerpo, ¿sí? Me va a decir cuán rápido está aumentando o disminuyendo la velocidad de ese cuerpo. Si un cuerpo se mueve a velocidad constante, como en el MRU, no va a tener aceleración, ¿sí? Porque la velocidad no va a cambiar. Y la aceleración, de lo que me habla es eso, es del cambio de velocidad. La aceleración es una magnitud vectorial. Esto quiere decir que tiene un módulo, que es lo que vale, una dirección y un sentido. La otra magnitud que vamos a encontrar en las leyes de Newton es la masa. La masa de un cuerpo es una medida de la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Cuanto más materia tiene un cuerpo, mayor va a ser su masa, ¿sí? Y cuanto más masa tenga ese cuerpo, más difícil va a ser moverlo o frenarlo si es que está en movimiento. Más adelante vamos a ver que la masa del cuerpo está relacionado con algo que se llama inercia. Bueno, la otra magnitud que relaciona Newton es la fuerza. Y la fuerza es todo aquello que puede cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, ¿sí? Si hay una pelota que está en reposo, apoyada en el suelo, si yo le doy un puntapié, esa pelota va a empezar a moverse, ¿sí? La fuerza que yo le aplique con el pie va a cambiar el estado de reposo inicial que tenía esa pelota y le va a dar una aceleración que va a hacer que se mueva, ¿sí? La fuerza también es una magnitud vectorial. Tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Vamos a ver la primera de las leyes de Newton o el principio de inercia. Lo que observó Newton es que todo cuerpo continúa en su estado inicial de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme
a menos que sobre él actúe una fuerza externa neta o no equilibrada, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? A ver, esa pelota de la que le hablé recién, si yo no le aplico una fuerza con mi pie, va a seguir en reposo, ¿sí? No se va a mover, a menos que una fuerza haga que se mueva. Acá en la imagen tenemos otro ejemplo del principio de inercia del que nos habla la primera ley de Newton. Tenemos un colectivo, ¿sí? ¿Qué sucede con el colectivo cuando está parado en un semáforo o en la parada y arranca de golpe? Las personas tienden a irse hacia atrás. En realidad no es que se van hacia atrás, sino que estaban en reposo, el colectivo avanza y el cuerpo tiende a quedarse en reposo inicialmente. Entonces, hasta que, bueno, esa fuerza es lo suficientemente grande como para moverlo y acelerarlo, ¿sí? Y lo mismo sucede cuando viene andando el colectivo y frena de golpe. Todo el mundo se va hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiende a seguir con el movimiento en el que venía. Eso es lo que llamamos principio de inercia. Lo mismo sucede acá con el muñequito este que viene en la patineta. Viene andando a velocidad, de repente la patineta se frena y él sigue con la velocidad que venía. Bueno, en este caso tenemos una caja y dos personas que tiran de la caja con la misma dirección pero con sentidos opuestos. ¿Qué va a pasar con esta caja? Todo va a depender de la resultante de estas dos fuerzas, o sea, cuál es la fuerza neta. Si estas dos fuerzas son exactamente iguales, la fuerza neta es cero, ¿sí? Estas fuerzas están equilibradas y la caja queda donde está, no se mueve, ¿sí? Acá vemos, fuerza 1 es igual a fuerza 2 y como tienen distintos sentidos, tienen distintos signos, ¿sí? La resultante de estas dos, la fuerza neta entre estas dos es 0, la caja no se mueve. Ahora, si esta fuerza 2 es mayor que esta fuerza 1, ahí sí, la resultante va a ser mayor a 0 y la caja se va a mover en la dirección de la fuerza 2 que es mayor, ¿sí? Estas dos fuerzas, en este caso, no están equilibradas. Hay una fuerza neta que va a darle una aceleración a la caja y va a hacer que se mueva. Segunda ley de Newton o principio de masa. Cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, como en el caso de la última caja que vimos recién, este cuerpo adquiere una aceleración que va a tener la misma dirección y sentido que esa fuerza neta aplicada. Esta aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. A ver, vamos a traducir esto. Cuanto más fuerza yo le aplique a un cuerpo, ¿sí?, más rápido el cuerpo se va a mover. Supónganse que tengo un autito de esos de juguete. Si yo lo empujo despacito, se va a mover a una velocidad lenta, ¿sí? Ahora, si yo lo empujo con más fuerza, el auto se va a mover más rápido. Y la parte que dice que es inversamente proporcional a la masa de un cuerpo, o del cuerpo que yo quiero mover, bueno, cuanto más pesado sea este cuerpo, más difícil va a ser que yo lo mueva. A ver,
no voy a tener que aplicar la misma fuerza para empujar, no sé, un auto, que si tengo que empujar un camión no lo voy a poder mover, ¿sí? Entonces, de esta segunda ley de Newton surge la ecuación que me relaciona estas tres magnitudes de las que estuvimos hablando. La aceleración es igual a la fuerza neta, porque es directamente proporcional a la fuerza, dividido la masa del cuerpo, ¿sí? O la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas dividido la masa del cuerpo, ¿sí? Entonces, reordenando, nos queda acá la ecuación del movimiento de Newton, que es la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Vamos a ver estos ejemplos. Acá hay un señor que está empujando un carrito que tiene una caja, ¿sí? Aplica una fuerza, el carrito se mueve en la dirección de esa fuerza con una determinada aceleración, ¿sí? Si viene otra persona y lo ayuda, ya son la fuerza que hacía el hombre más la fuerza de esta otra persona, son dos fuerzas que se suman para empujar ese carrito con esa caja, ¿sí? Entonces la aceleración que adquiera todo este cuerpo va a ser mayor. Ahora, si al pobre hombre le agregamos otra caja y si aplica la misma fuerza que aplicaba antes, la aceleración que va a tener este cuerpo, este sistema, va a ser mucho menor que en este caso, ¿sí? Vamos a ver cómo aplica esta segunda ley de Newton a esa fuerza que es debida a la gravedad, ¿sí? Que es el peso. Nosotros habíamos visto que en clases anteriores que cuando dejamos caer un cuerpo en caída libre, este cuerpo, todos los cuerpos, caen hacia la Tierra con una aceleración que es para todos igual, que es la aceleración de la gravedad, y vale 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Según la ley de Newton, la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo de masa m es fuerza gravitatoria igual a masa por aceleración. Si a esta fuerza gravitatoria la llamamos peso y a esta aceleración la llamamos aceleración de la gravedad o g, nos queda que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular mi peso, tengo que conocer mi masa, lo multiplico por la aceleración de la gravedad y me da el peso. Recordemos, como habíamos visto, que la fuerza que ejerce la gravedad sobre nosotros, o sea, esa aceleración de la gravedad, no es igual en todos los puntos de la Tierra, porque la Tierra no es perfectamente esférica, sino que está achatada en los polos. Entonces, en el ecuador, la gravedad va a ser menor y a medida que nos acerquemos a los polos, va a ir aumentando, ¿sí? Va a ser mayor en los polos. Entonces, el peso de los cuerpos no va a ser el mismo según donde nos encontremos, va a variar, ¿sí? Ligeramente. Lo que sí permanece constante para todos es la masa.
Cuando nosotros nos pesamos, lo que nos devuelve la balanza es la masa, no el peso, ¿sí? Entonces, usemos la balanza que usemos en el punto del planeta que estemos, siempre nos va a arrojar lo mismo. No sucede lo mismo con el peso, que está influenciado, es una fuerza y está influenciada por la gravedad. Vamos a ver en qué unidades medimos la fuerza y la masa, según el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Como ya todos sabemos, la masa tiene por unidad el kilogramo masa, ¿sí? Si reemplazamos en la ecuación de Newton, peso igual masa por gravedad, para un cuerpo que tiene 1 kilo de masa, el peso va a ser 1 kilo por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que vale la gravedad. El peso va a ser de 9,8 newton. El newton es la unidad del Sistema Internacional para el peso y para las fuerzas, ¿sí? Y un newton es 1 kilogramo por metros sobre segundos al cuadrado. Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, o sea, ejerce una acción, este otro reacciona contra el cuerpo que ejerció la primera fuerza con una fuerza igual en valor y dirección, pero de sentido contrario, ¿sí? Es lo que sucede, por ejemplo, cuando un nadador se impulsa contra la pared de la pileta, ¿sí? Ejerce una fuerza sobre la pileta, sobre la pared de la pileta, la cual a su vez ejerce una fuerza sobre el nadador que hace que se impulse y se mueva hacia allá. El principio de acción y reacción también lo vemos cuando se lanza un cohete, ¿sí? Todos estos gases que salen por el escape del cohete, ¿sí? Imprimen una fuerza muy, muy, muy alta sobre el piso y este reacciona impulsándolo hacia arriba, ¿sí? Bueno, las 3 leyes del movimiento de Newton se pueden utilizar para resolver un montón de problemas de mecánica cotidianos, ¿sí? Pero bueno, a veces la aplicación de estas leyes es un tanto complicada. Es por eso que para simplificar la aplicación conviene realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Y esto qué es? Es un diagrama que muestra a los cuerpos para los cuales estamos estudiando el movimiento de manera aislada, ¿sí? Está el cuerpo solo y se representan los vectores con sus magnitudes y direcciones y sentido, todas las fuerzas que actúan sobre él. Por ejemplo, vamos a ver 2 casos sencillos ahora y bueno, en las clases que siguen vamos a ir viendo situaciones o ejemplos un poco más complejos. Un ejemplo muy simple, una caja o un objeto, una persona, lo que sea, apoyado sobre una superficie. En este caso, una caja en el piso, ¿sí? La caja está quieta, entonces las fuerzas están en equilibrio. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo? Vamos a verlo acá. Una fuerza es el peso
que se debe a la atracción gravitatoria, ¿sí? Y está dirigido hacia abajo. Y la otra fuerza es la fuerza que ejerce el piso, en este caso, sobre la caja, que impide que la caja se vaya hacia abajo y está quieta, ¿sí? A esa fuerza se la llama normal, ¿sí? Porque es perpendicular a la superficie de apoyo. Es la fuerza normal. Estas dos fuerzas son iguales en magnitud, iguales en dirección, pero de sentido contrario, ¿sí? Tienen el mismo módulo, porque si la fuerza normal fuese mayor, la caja se iría hacia arriba. Y si el peso fuese mayor que la normal, la caja se iría hacia abajo, ¿sí? Están en equilibrio. Entonces, la fuerza normal es igual al peso. Vamos a ver otro caso. Un cuerpo que cuelga de una soga. Tenemos una caja acá también, la soga, y esto no sé, supóngase el techo, ¿sí? En este caso hay dos fuerzas también porque esto está en equilibrio. Tenemos el peso que apunta hacia abajo y a la fuerza que ejerce la soga la llamamos tensión. Igual que el caso anterior, el módulo y la dirección de la tensión es igual al módulo y la dirección del peso, pero sus sentidos son opuestos. Uno apunta hacia abajo y la otra apunta hacia arriba. La sumatoria de fuerzas, si yo esto lo pongo en un eje de coordenadas, supongamos sobre el eje Y, ¿sí? Tengo el eje Y, eje X, la sumatoria de fuerzas en este eje da 0, porque la tensión menos el peso, si son iguales, va a dar 0. Les dejo unas actividades que son más bien de tipo conceptual. Hay una sola que tienen que hacer cálculos. Les dejo para que resuelvan. Probablemente voy a estar, no la semana que viene porque es feriado, pero la otra, antes del receso de invierno, vamos a organizar otra reunión por Zoom para aclarar dudas y explicar ya problemas con cálculos numéricos. Cualquier duda que tengan, ya saben, me consultan, ya sea por mail o por el aula virtual, ¿sí? Bueno, saludos para todos.